Erróneamente se considera que la mente es el logro supremo de la humanidad. El hombre cree que la mente es lo que lo diferencia de los animales inferiores y que solo a través de ella él puede entender y enfrentarse a las infalibilidades del mundo que lo rodea. Él cree que solo la mente le permite saber lo que es real y verdadero para poder vivir una vida feliz y productiva. Sin embargo, desde el punto de vista del conocimiento, esta concepción elevada de la mente no está justificada. Supongamos que estamos observando un árbol mientras el sol brilla. El árbol proyecta una sombra y la sombra se mueve. Como la sombra es un reflejo, ella cambia, pero el árbol no cambia. En este ejemplo, el árbol representa la verdadera existencia, que es el ser. La sombra, que es su reflejo, representa a la mente. La mente no es sino un reflejo del ser. Pero, ¿qué es el ser? El ser es existencia absoluta, idéntico a la conciencia pura, o es yo soy. Yo soy. Significa conciencia intacta y pura. Uno debe aprender a contemplar y aferrarse al aspecto intacto y no permitirle a la mente saltar y dar tumbos, lo que hace debido a su tendencia de enfocar su atención en el mundo externo de la multiplicidad, en vez de dirigirla hacia la unidad esencial. También podemos preguntar ¿qué es la existencia? Normalmente nosotros decimos que algo existe si podemos percibirlo a través de por lo menos uno de nuestros 5 sentidos. Pero la existencia real es autoevidente y permanente. Es permanente, pero no sufre ningún cambio en los 3 periodos de tiempo, pasado, presente y futuro, ya que es incambiable, no la puede afectar nada más. Es la mente y no la conciencia la que se afecta por los incidentes de la vida cotidiana, por los halagos o la culpa y todas las demás dualidades. La conciencia es autoevidente porque no requiere el testimonio de la mente para probar su existencia. Es ella la que le da luz a la mente y permite que la mente funcione. Está allí tanto si están presentes los pensamientos como si no lo están. No obstante, los pensamientos solo son posibles en su presencia. Es la fuente de la mente, su propia base. Algunas veces se le denomina también el trasfondo perdurable del silencio, en presencia del cual los pensamientos se presentan o no. En el ejemplo de la sombra y el árbol, en la oscuridad no hay sombra. Tampoco hay sombra a las 12 del mediodía cuando el sol se encuentra en su punto más alto. De la misma manera, en la ignorancia absoluta, la mente no se encuentra allí, ni tampoco cuando existe una iluminación total. La ignorancia absoluta ocurre en el estado de sueño profundo, mientras que la iluminación total es el cuarto estado o estado trascendental de la conciencia pura, desprovisto de todo lo demás. La iluminación total se experimenta cuando uno reconoce y experimenta su verdadero ser. Entonces, no hay reflejo, no hay pensamientos. La mente está conformada por pensamientos que a su vez son generados por los deseos mundanos. Estamos muy inclinados a ignorar nuestro verdadero ser. Nos gusta correr todo el tiempo detrás de los objetos externos, pensando que la felicidad que uno busca la va a encontrar allí. Pensamos que esos objetos son muy valiosos para nosotros, pero los objetos externos a nosotros realmente no pueden darnos felicidad. Y una vez que uno se da cuenta de esto, comienza a perder su anhelo por esos objetos. Ellos se distancian de nosotros y nosotros podemos desapegarnos de ellos. Entonces nuestros deseos disminuyen
y el resultado es que tenemos menos pensamientos. Esto es en sí mismo una señal del proceso. Nuestra mente se aclara y no estamos confundidos. La mente se debilita debido a su tendencia de separarse del ser. Pero, ¿por qué se separa? Porque considera que estos objetos externos son muy coloridos, irresistiblemente encantadores y atractivos. Entonces piensa que no vale la pena vivir sin todos estos objetos externos, porque cree que estos objetos traen la felicidad que uno está buscando. Pero, ¿cómo se puede derivar la felicidad permanente de objetos que son en sí mismos de naturaleza temporal? La felicidad permanente es nuestra verdadera naturaleza. La mente siempre está dirigida hacia el mundo externo, temporal. Por eso no puede reconocer que la verdadera felicidad se encuentra adentro y no en el espectáculo pasajero, que llamamos mundo, que siempre cambia. Cuando nos detenemos y reflexionamos, observamos que el proceso de la vida continúa y que solo las apariencias cambian. La vida en sí misma nunca termina. La vida es el ser. La vida es conciencia y es continua. Cualquier cosa que aparezca y desaparezca no puede ser considerada como absolutamente real. La realidad absoluta no tiene ninguna relación con aquello que aparece y desaparece, con lo que viene y se va. Entonces, ¿cómo experimentar la realidad? ¿Quién o qué experimenta la realidad? La realidad se revela a sí misma cuando la mente se purifica. La mente tiene 3 características: la sátvica, pura; la rajásica, activa; y la tamásica, inactiva. La mente debe hacerse pura y estable. Hasta que se purifique y estabilice, la mente nunca podrá experimentar su propia visión, y mientras permanezca en su estado contaminado, seguirá siendo una entidad separada de su verdad básica. A la mente como tal la rigen sus tendencias innatas, que son impuras. Esas tendencias se esmeran en ver las diferencias. No quieren aceptar la unidad. No quieren ver la unidad en la multiplicidad. Solo una mente pura y tranquila, una mente silenciosa, le permitirá a uno experimentar el ser. La mente es un mero reflejo de la realidad última. Uno cree que lo que ve es todo lo que es. Sin embargo, está lo no visto que se encuentra debajo de lo que vemos, y eso es existencia absoluta, que es idéntica a la conciencia pura. Es ella la que es nuestro verdadero ser, el ser del cual la mente se separa una y otra vez. En realidad, el mejor entrenamiento de la mente no es ser curiosa, no es buscar el conocimiento de esto, aquello y lo otro. En lugar de ello, debería buscar su propia fuente y luego permanecer como la fuente. Debería tratar de permanecer en su fuente el mayor tiempo posible. Quedarse en la fuente se denomina autorrealización. El sujeto y el objeto son el contenido de la mente. No son contenidos de la conciencia como tal. La conciencia no tiene contenido, es constante, ininterrumpida como la luz. Simplemente está allí. No podemos decir que estamos conscientes de nada. Sin embargo, ella le da luz a la mente y le permite estar consciente de las cosas. En realidad la mente no es sino conciencia ininterrumpida. Como tiene un manto de limitaciones, parece estar separada de su realidad. Elimina esas limitaciones imaginarias, elimina la ignorancia, y la realidad brillará por sí misma. No es necesario ningún esfuerzo. El único esfuerzo se requiere para eliminar la ignorancia tan profundamente arraigada. Es muy difícil de eliminar, porque uno está todo el tiempo identificado con el conjunto mente-cuerpo.
Uno identifica el yo con el conjunto mente-cuerpo, personalizando de esta manera el yo eterno e intemporal. Ese es el efecto de limitar el ilimitado yo, que es nuestra identidad real y la fuente del yo personal imaginario. Uno se imagina que el testimonio de la mente, el testimonio de este yo limitado, tiene que estar allí para probar la realidad de su fuente, la verdad absoluta de la cual surge. ¿Cuál es la vara para medir la realidad? Normalmente el hombre considera que las experiencias por las cuales pasa durante el estado de vigilia son la vara con que se mide la realidad. Pero los estados de vigilia, sueño y sueño profundo son etapas relacionadas con la mente. La verdad de la realidad no depende de los conceptos mentales, no depende de la mente. La vara con que se mide la realidad es la realidad misma. Cuando la mente es pura, entonces la realidad se revela a sí misma. ¿Quién pasa por las experiencias de la mente? El experimentador mismo es parte de una tríada que conforma el contenido de la mente. El experimentador, el acto de experimentar y la experiencia. El conocedor, el acto de conocer y lo conocido. El observador, el acto de observar y lo observado. Dichas distinciones existen mientras estemos en el reino de la relatividad, en el reino de la mente, pero la realidad está más allá de la mente. ¿Cómo surge la mente con todos sus deseos y pensamientos? Surge como una sombra de la verdad básica, es decir, surge de la conciencia ininterrumpida. Después de que surge y para mantenerse instantáneamente, se identifica con un nombre y una forma. Además, cree que si renuncia a esa identidad falsa, que no es sino una ilusión, va a tener que retroceder hasta su fuente, que es conciencia pura, divinidad. Por lo tanto, para mantener su identidad separada, hace cualquier cosa para mantener una autonomía imaginada, su independencia imaginaria de su fuente. Ese es el problema, cuando uno se identifica con la mente todo el tiempo. Hoy no estoy de buen humor, mañana estaré de buen humor. Hoy estoy desanimado, mañana estaré en un estado de pureza. Estos son solo los estados de la mente, pero no de nuestra realidad. Para experimentar nuestra verdadera naturaleza, tenemos que practicar retirar nuestra atención y nuestro interés del espectáculo pasajero, que parece tan irresistible. En lugar de eso, enfocar nuestra atención y nuestro interés en nuestra realidad básica. Tenemos que intentar experimentar a aquel que observa, en vez de concentrarnos todo el tiempo en lo observado. Desafortunadamente nos parece que esto es muy difícil porque lo observado es tan atractivo que no queremos experimentar a aquello que es. Aquello que es no es conocido por la mente. Sin embargo, una vez que la mente tiene una breve visión de él, querrá probarlo una y otra vez. Entonces la mente querrá prolongarlo, pero no puede ser prolongado por la mente. Ese estado es permanente, es nuestra naturaleza verdadera, es la mente la que lo interrumpe. Para estar todo el tiempo en ese estado, la mente tiene que fundirse en aquello que es. Aquello que es como es, no puede ser condicionado. No aceptará ninguna imposición. Es totalmente impersonal, transparente.